Buenas, buenas, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez compartiendo palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando. El tema que tenemos para hoy es un tema importante, un tema relevante, un tema necesario para su crecimiento y vida espiritual. Ese tema se llama La mujer y el dragón escarlata de Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo se llama el tema? La mujer y el dragón escarlata de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 se nos presenta la historia pasada, presente y futura del pueblo de Dios. Por tanto, mi hermano, es necesario que usted y yo podamos estudiar ese tema para saber en qué momento histórico o cronológico estamos en la historia de la humanidad. Y aquí se nos presenta, antes de estudiar el tema y antes de orar, para poder ser bendecidos por Dios, quisiera antes leer, como siempre lo hago, un texto. El texto se encuentra en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, pero también le está escribiendo a usted y a mí que estamos en este tiempo. Y dice él en el versículo, capítulo 5, versículo 11, dice, del cual tenemos mucho que decir, hablando de Jesús, difícil de escribir, por cuando sois tardos para oír. Y dice, esto es lo importante, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué nos dice? Dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que algunas personas que deberían ser ya maestros por causa del tiempo, o sea, porque ya tienen tiempo de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque ya tienen tiempo de estar en la iglesia, porque ya tienen tiempo de haber conocido. ¿Cuánto tiempo tiene usted, mi querido hermano y mi querida hermana, de haber aceptado el mensaje, de haber aceptado a Jesús? ¿Cuánto tiempo, cuántos años tiene de estar en la iglesia? Tal vez 5, tal vez 10, tal vez 15, 20 más años, tal vez 1 o 2. El caso mío, tengo 15 años de estar en la iglesia, por lo menos en la iglesia adventista del séptimo día. Pero dice, por causa del tiempo. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. O sea, como usted tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, ya debería ser un maestro, ya debería enseñar a otros, ya debería ser testimonio, ya debería ser una persona experimentada y crecida en el evangelio. Dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, dice, todavía tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Entonces, mi hermano y mi hermana, hay enseñanzas que se enseñan, se predican, que deberíamos ya aprender, deberíamos ya aceptar, deberíamos ya tomar decisiones en nuestra vida. Pero pasan los años y siempre se nos tiene que enseñar de esto de nuevo. Y otra vez de lo mismo, y otra vez de lo mismo. Por causa del tiempo, seguimos teniendo necesidad de que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Dice, habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Nos sigue gustando, mi querido hermano y mi querida hermana, la leche espiritual, porque no tomamos decisiones. Dios no quiere eso para usted y para mí. Dios quiere que seamos personas que crezcamos, que tomamos decisiones y que seamos maestros para otro. Ejemplo, en el caso de la alimentación. ¿Cómo estamos usted y yo en el caso de la alimentación? ¿Ya hemos tomado decisiones? ¿Sabemos lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Sabemos lo que dice el Espíritu Profecía? Pero mi hermano y mi hermana, tenemos tiempo de estar en la iglesia y seguimos comiendo igual que cuando no conocíamos. Seguimos comiendo carne, seguimos comiendo pescado, seguimos comiendo pollo y seguimos comiendo lo mismo. Nuestros hábitos alimenticios son iguales, pero la Biblia nos enseña que nosotros, como personas que conocemos y que amamos a Dios, debemos de cambiar nuestros hábitos en la alimentación. Ese no es el tema para hoy, pero es para que usted pueda darse cuenta de cómo seguimos igual. Y se nos tiene que volver a explicar y hablar de lo mismo. ¿Cuál es la música que escuchamos usted y yo? ¿Escuchamos música que a Dios le agrada o música que no es del agrado de Dios? Porque a veces en la iglesia escuchamos un tipo de música, pero en nuestra casa, en nuestra vida personal, con nuestros audífonos, teléfono celular o lo que sea, escuchamos otro tipo de música. Una música que no nos hace crecer espiritualmente, sino que más bien nos hace decrecer. ¿Cuál es nuestra conversación?
¿Cuáles son nuestros amigos? ¿En qué, mi querido hermano, es que invertimos más tiempo? Mucha televisión, programas no educativos, no sanos, o tal vez estamos estudiando la Biblia bastante, orando, pero no, realmente no. Pablo le habla aquí a personas que ya conocen, que tienen tiempo, y les dice: ustedes de nuevo debemos de enseñarle los primeros rudimentos, y otra vez hay que hablarle sobre esto, sobre la alimentación, sobre la música, sobre las amistades, sobre los programas que estamos viendo, sobre en qué invertimos nuestro tiempo. Eso ya debería ser parte del pasado. Las cosas viejas pasaron, nuevas son hechas, pero lamentablemente, mi querido hermano y mi querida hermana, seguimos en lo mismo y seguimos necesitando de esa leche espiritual. Y todavía, aún no somos aptos para la carne. Entonces, cuando viene la carne, la profecía, el mensaje de los 3 ángeles y las verdades que Dios tiene para nuestro tiempo, no las entendemos, no las comprendemos, no las asimilamos, no las aceptamos, no las vivimos. ¿Por qué? Porque todavía no estamos aptos para la carne, porque nuestro alimento es la lechita, la leche espiritual. Lamentablemente, mi querido hermano, con estas palabras quiero que me acompañe para elevar una oración al cielo y poder pedirle a Dios que nos dirija en este tema tan importante. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y poderla estudiar. Señor, yo te pido por cada persona que nos está escuchando, que nos está mirando a través de este video, Señor. Te pido que tú seas en cada corazón y que nos ayudes, primeramente, el caso mío, para poder dar un mensaje con claridad y a través de tu palabra poder dirigirnos y poder ser instruidos, pero también que abras el entendimiento de cada persona y que tu Espíritu Santo esté en cada corazón para que podamos aprender. Pero mi Dios, no solamente aprender, sino también que podamos tomar decisiones en ese tiempo tan importante. El estudio que está por venir, que tú, Señor, revelaste a través de tu palabra, en el capítulo 12 de Apocalipsis, es un mensaje para la iglesia en pasado, presente y futuro, pero mucho de esto, Señor, es para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Te pido que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 12, mi querido hermano y mi querida hermana, nos da una profecía. El tema, como les dije anteriormente, se llama La mujer y el dragón escarlata de Apocalipsis capítulo 12. Interesante que con el tiempo han habido confusiones con respecto a eventos importantes. En el tiempo del pueblo de Israel, del pueblo judío, en el tiempo del nacimiento de Jesucristo, los israelitas, los judíos, los fariseos, escribas tenían una confusión. Ellos estudiaban las profecías, estudiaban la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Sin embargo, siempre que estudiaban sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre el que había de venir, ellos veían a un David, a un rey David que los venía a liberar de la esclavitud del poder romano. Eso es lo que ellos veían, eso es lo que ellos entendían, eso es lo que ellos estudiaban. Sin embargo, otras profecías que también hablaban de la venida de Jesucristo, no las asimilaban, no las entendían. Entonces, cuando vino Jesucristo, hace 2000 años, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el pueblo judío no le aceptó. ¿Por qué? Porque no eran el Mesías que ellos esperaban. No entendieron. Tenían una confusión con la primera venida y la segunda venida. Entonces lo rechazaron, y lamentablemente usted sabe lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero ellos no le recibieron. Por eso más adelante dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El pueblo judío, como pueblo, como nación, son, o más bien son el pueblo de Dios deja de ser el pueblo de Dios como pueblo. Pero todo israelita puede llegar a ser hijo de Dios aceptando a Jesucristo. Pero como nación, ellos terminaron acá en el año 34, porque rechazaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente algunos fueron los que le aceptaron y siguieron en el Evangelio en la vida cristiana. Sin embargo, los demás fueron rechazados. Para ellos terminó el tiempo como pueblo. Por eso dice Juan
en el capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, entonces vemos que hay una confusión. En el tiempo nuestro en que estamos ahora hay muchas iglesias. Está la iglesia adventista Séptimo Día, de la cual soy parte, pero también hay muchas iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, evangélicas y de muchos tipos, la católica, Testigos de Jehová y muchas iglesias. Y todas estas iglesias, mi hermano, lamentablemente tienen una gran confusión también. ¿Qué confusión? Entre la ley. Siempre ellos, cuando ven la ley, ven solamente una ley. La ley que ellos ven no es la que la Biblia habla, porque la Biblia nos habla de varios tipos de leyes. Importante, nos habla también entre esas leyes de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La ley que es eterna, la ley que es para siempre, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Pero también nos habla de otra ley que se llama las leyes ceremoniales, las leyes de ritos y sacrificios, que es la misma. Esa ley, mi hermano y mi hermana, fue cumplida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el Cordero que se mataba de día en día en los sacrificios matutino, vespertino y otros sacrificios, esa ley fue cumplida por Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y los sacrificios terminaron. ¿Por qué terminaron? Porque Jesucristo cumple estas leyes ceremoniales. Por tanto, estas leyes ceremoniales ya caducaron en el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya no se guardan más. Sin embargo, hoy en día todas las personas ven una sola ley donde hay dos leyes, y todas las citas donde se habla de la ley en el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, las personas la aplican a una sola ley, cuando realmente a veces está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, y otras veces de la ley ceremonial. Por eso debemos de ser capaces de poder identificar cuál es la ley ceremonial y cuál es la ley moral. ¿Cuál es la ley ceremonial? La ley que ya fue abolida, que ya fue cumplida por Jesucristo, y la ley ceremonial que es eterna. Entonces muchos ya dicen que los mandamientos ya no valen, cuando los mandamientos de Dios están: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no adorarás imágenes, etcétera, etcétera. Mandamientos que no son abolidos. Ninguno de los 10 mandamientos fueron abolidos, pero le aplican esta ley para poder aplicársela al cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo, cuando es un mandamiento que está dentro de la ley moral, los 10 mandamientos. Sin embargo, hay una confusión que usted sabe que también está en muchas iglesias, al igual que estuvo la confusión con la segunda venida y la primera venida en el tiempo de los judíos. También hay confusión con la mente carnal y la naturaleza carnal. Doctrinas, enseñanzas diferentes. Una cosa es la mente carnal y otra la naturaleza carnal. Sin embargo, la gente confunde esas cosas, y también a veces la confunden y hacen cosas o enseñanzas iguales con una y la otra. Sin embargo, lo importante para este estudio de hoy es que también hay una confusión entre la segunda venida de Jesucristo y un evento importante que se llama el juicio de los vivos. Y a veces citas que nos hablan del juicio de los vivos se las aplican a la segunda venida. El juicio de los vivos, mi querido hermano y mi querida hermana, es un evento importante. El juicio de los vivos se le llama también en la palabra de Dios, en la Biblia, por lo menos Mateo capítulo 13, la separación del trigo y la cizaña. También se le llama la purificación de la iglesia y muchos nombres más. No los nombramos ahorita porque no es el estudio para hoy y se nos haría muy largo el estudio. Pero a veces hay confusión también en esto. Importante, el evento más importante en la historia de la humanidad es el evento magno, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, mi querido hermano y mi querida hermana, antes de la segunda venida de Jesucristo, que es el evento más importante, hay otros eventos también importantes. Sabiendo que el evento más importante es la segunda venida, hay eventos importantes. ¿Eventos como cuáles? Eventos como la ley dominical, eventos como el tiempo o el periodo en que no se puede comprar ni vender, eventos como el tiempo del movimiento ecuménico, eventos como el nuevo orden mundial, eventos como el periodo de persecución, la marca de la bestia, el sello de Dios, el fuerte pregón. Son eventos importantes, pero hay un evento importante en ese tiempo. ¿Y por qué le digo que es importante?
porque este evento es el evento actual, el evento más próximo que está escrito en la Biblia, el evento que yo y usted debemos de conocer y debemos de saber. Ese evento se llama el juicio de los vivos. El juicio de los muertos, mi querido hermano y mi querida hermana, inició en el año 1844, el 22 de octubre. Usted lo sabe. Han pasado 174 años, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, desde que empezó el juicio investigador. Pero el juicio investigador se divide en dos partes: el juicio de los vivos y el juicio de los muertos. O más bien, disculpe, al revés: el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. El juicio de los muertos es la primera parte del juicio investigador, donde se ven los casos allá en el cielo de los muertos que han muerto o que han aceptado a Jesucristo en algún momento en la vida, según su conocimiento desde el principio de la humanidad, empezando seguramente por Abel, que fue el primer muerto que hubo en la historia, y siguiendo ahí para acá. Pero en algún momento, mi querido hermano, ese juicio de los muertos termina. Cuando termine ese juicio, sigue el juicio de los vivos, o sea, los que estemos vivos acá en la tierra y seamos parte del pueblo de Dios, estemos escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Sin embargo, el libro de los cielos se analiza. Algunos van a ser borrados, otros van a ser dejados. No todos los que están en la iglesia son parte del pueblo de Dios, aunque todos son parte de la iglesia, pero en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Entonces debe haber un escudriñamiento, como dice Mateo capítulo 20, donde dice que el padre hizo una boda para su hijo y invitó, pero vemos que al final, Mateo 20:14, dice que al final dice que él fue y examinó las mesas. Había uno que no estaba con las ropas de boda, o sea, la justicia de Jesucristo. Así también es un símbolo esto, o un tipo del antitipo, que es el examen o el juicio investigador para cada uno de nosotros. Ahora, hablando de esto, el juicio de los vivos va a empezar. El juicio de los vivos empieza la primera etapa por la casa de Dios, o sea, por su iglesia. Dios tiene una iglesia en este tiempo. Esa iglesia tiene un privilegio de ser la iglesia que Dios ha llamado para predicar un mensaje que no lo ha hecho, o que lo está haciendo a medias, porque no lo está haciendo con el poder del Espíritu Santo, porque la iglesia lamentablemente está mundanalizada. Sin embargo, mi querido hermano y mi querida hermana, Dios va a hacer una separación y va a quitar lo malo y va a dejar lo bueno. Va a quitar lo malo y deja lo bueno. Esa separación la hace porque Dios necesita tener un pueblo puro y fiel. Por eso dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 5: los días de la purificación de la iglesia se acercan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y fiel, y esa es lo que Dios se propone. Eso se llama la separación del trigo y la cizaña, se llama la purificación de la iglesia, se llama el juicio de los vivos, porque ese pueblo puro y fiel que Dios se propone tener es el que va a ser ungido, lleno del Espíritu Santo, el segundo Pentecostés, para poder predicar un mensaje en el tiempo del fin. Ese mensaje se llama el fuerte pregón de Apocalipsis capítulo 18, un mensaje que va a ser predicado a muchas personas, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No toda nación, tribu, lengua y pueblo va a aceptar el mensaje, pero va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y muchos se van a unir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a quedar pocos. Se le llaman los 144,000, se le llama el remanente, se le llaman los obreros de la 10ª hora y muchos nombres más. Sin embargo, pocos van a quedar, que van a ser los que prediquen este mensaje, y muchos se van a añadir. Entonces, es importante que usted y yo estemos preparados para poder ser parte de ese pueblo y ser sellados entre los 144,000. Ahora, empezamos con Apocalipsis, porque si sigo hablando no seguimos estudiando Apocalipsis, que es lo que vengo a estudiar, o lo que venimos a estudiar, lo que venimos a enseñar, y que usted se pueda preparar. Así que, hermano, anote, apunte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué aparece en el cielo? Dice que una gran señal, y esa señal nos habla de una mujer vestida de sol. Primeramente,
Ahora, como estamos hablando de profecía, entonces cada símbolo profético tiene que ser analizado con la palabra, para que la palabra nos diga qué representa cada uno de esos tipos. Sin embargo, como esto es un tema que yo sé que muchos sabemos y conocemos, me interesa estudiar los últimos versículos, que son los versículos que no conocemos casi. Vamos a ir rapidito por esos temas. En otro tema tal vez podemos analizarlos poco a poco, pero sabiendo que usted conoce de esto, sabemos que una mujer en la Biblia representa a la iglesia. Por eso nos dice un versículo, al menos Jeremías capítulo 6, versículo 2 nos dice: como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. ¿Cómo? Dice, la hija de Sión, la iglesia, es comparada con una mujer hermosa y delicada. Por eso, mi hermano, y con otras citas más, sabemos que la mujer en profecía, estamos hablando de profecía, representa a la iglesia. Cuando dice, apareció en el cielo una señal, o una gran señal, una mujer vestida de sol, está hablando de una iglesia vestida de sol. Mujer, iglesia. Una iglesia vestida de sol. Ahora, ¿qué representa la vestidura? Porque la mujer está vestida de sol. Nos dice en Isaías capítulo 61, versículo 10. Porque Él, hablando de Jesús, me ha vestido con ropas de salvación. La vestidura en la Biblia lo que representa es la justicia de Jesucristo, o sea, la salvación a través de Jesucristo. Recordemos Zacarías capítulo 3, cuando nos habla del profeta Josué, o más bien del sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas viles. Y Jesucristo le dice al ángel, quítale esas vestiduras viles y ponle esas vestiduras blancas. Ahora, vemos ahí mismo que las vestiduras viles que él tenía puestas no eran ropa en sí, sino que era el pecado. Jesucristo le quita el pecado y le pone su justicia. Las ropas blancas simbolizan en este caso la justicia. Por eso esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, que está vestida, o sea, tiene la justicia de Jesucristo. Ahora, la mujer es una iglesia, por eso vemos que dice que aparece en el cielo una gran señal. Una mujer, o sea, una iglesia con la justicia. Ahora, dice que está vestida de sol. ¿Qué representa el sol en este caso? El sol en este caso, mi querido hermano y mi querida hermana, vemos en Salmo 84:11. Nos dice, porque sol y escudo es el Señor. O sea que Dios es sol y escudo. El sol en la Biblia, en profecía, lo que representa es a Jesucristo. Nos dice también Malaquías capítulo 4, versículo 2, de una profecía acerca de Jesucristo. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará, futuro, el sol de justicia con salud en sus alas. Una profecía de Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia que se iba a levantar. La Biblia, cuando nos habla del sol, la luz mayor, porque el sol es la luz mayor, nos habla de Jesucristo. Recuerde, mi hermano y mi hermana, importante tal vez va un poquito más adelante, pero lo adelanto. Génesis en el capítulo 1 nos habla de la creación. En el cuarto día de creación, Dios creó dos grandes lumbreras. ¿Cuántas? Dos grandes lumbreras. Pero una era más grande que la otra, la lumbrera mayor, que representa el sol, para señorear en el día. Y la lumbrera menor, que es la luna, para señorear en la noche. Ahora sabemos, mi querido hermano y mi querida hermana, que el sol, que se le llama también la lumbrera mayor, tiene luz propia. O sea, ella refleja su propia luz. Sin embargo, la luna no tiene luz propia. La luna nos da o refleja la luz del sol. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, cuando usted ve que la luna es luna llena, es porque usted ve, y véame acá tal vez, que la tierra está acá, el sol está a este lado y la luna está acá. O sea, la luna está entre la tierra y el sol. Podemos ver luna llena porque el sol refleja, o más bien la luna refleja esa luz del sol. Pero cuando está el sol a este lado, la tierra en medio y la luna al otro lado, lo que vemos es luna nueva. O sea, en otras palabras, no vemos la luna. ¿Por qué no la vemos? Porque el sol está oculto para ella, entonces no puede reflejar alguna luz. Ahí está la luna siempre en el cielo. Sin embargo, lo que vemos nosotros o lo que decimos es luna nueva, porque no hay luna. Pero cuando la luna va asomándose y el sol la va viendo, poco a poco se va viendo la luna creciente. Cuarto creciente, luna media, hasta llegar a la luna nueva, se va escondiendo la luna, hasta que llega luna media, luna decreciente y se oculta otra vez. Eso es la rotación, en este caso,
de la luna en este caso. Entonces por lo menos vemos que la luna no tiene luz propia, pero el sol, que es la luz mayor, representa siempre a Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia, es la luz mayor y siempre será la única luz mayor. No hay otra luz mayor aparte de Jesucristo. Ahora, nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Traducido ahora, ya con este estudio que estamos analizando, estamos hablando de una iglesia con la justicia de Jesucristo, una mujer vestida de sol, una iglesia con la justicia de Jesucristo. Pero también nos dice que tenía la luna bajo sus pies. ¿Qué tiene? Dice que tiene la luna bajo sus pies. Ahora, ¿qué representa la luna en este caso? Como vimos en el ejemplo que les acabo de dar del sol y la luna, la luz mayor y la luz menor, la luna es la luz menor, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz de Jesucristo, o sea, la luz mayor. En este caso, la luna, la luz del sol. Pero esta luz, o esta luna bajo sus pies, que representa en este caso la luna, pero, o más bien nos habla de la luna, pero vamos a ver qué representa, es algo que da o refleja la luz de Jesucristo. Lo que refleja la luz de Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia. Si vemos Juan capítulo 5 y versículo 39 nos dice: escudriñen las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hace la Biblia? Dice que da testimonio, testifica acerca de Jesucristo. O sea, que Jesucristo, que inspira la palabra, nos habla a través de ella. Entonces la palabra nos lleva a Jesucristo. Igualmente la palabra de Dios, la Biblia fue escrita por grandes hombres, profetas, apóstoles, patriarcas, personas que escribieron, que eran luces que nos llevaban o que llevaban a las personas a Jesucristo. Eran luces, pero no era la luz mayor. Por eso Juan el Bautista dice que él es una luz, pero que viene una luz más grande, hablando de Jesucristo. Todos los profetas, los apóstoles y los escritores de la Biblia han sido luces que dejaron escritas muchas palabras inspiradas por Dios para que usted y yo podamos ir a Jesucristo. Por eso la Biblia nos lleva a Jesucristo y es comparada con una luz, pero no con el sol. En este caso es comparada con la luna. Ahora, si leemos Salmos 119, 105, que usted conoce esta cita, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra? Dice que es una lámpara o una luz a mis pies, y lumbrera o una luz en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, y una luz en mi camino. O sea, es una luz que me lleva a Jesucristo. O sea, una luz que me lleva a la luz mayor, que es Jesucristo. La Biblia, la palabra, no me lleva a la palabra, me lleva a Jesucristo. Cuando usted predica, cuando usted anuncia, cuando usted vive y da testimonio, usted lleva a las personas a Jesucristo, no hacia usted, hacia Jesucristo, porque usted, yo, somos una luz que lleva a las personas a Jesucristo. La misma palabra es inspirada, escrita por personas que llevan a la persona a Jesucristo. Nos dice 2 de Pedro 1:19. Así tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué tienen? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Cómo es la palabra? Dice como una lámpara. O sea, la palabra es como una lámpara, no es como el sol. Es como una lámpara, una luz menor que brilla en un lugar oscuro. O sea, ella va a brillar para que podamos ver a Jesucristo. Entonces, cuando dice Apocalipsis capítulo 12 que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, es decir, una iglesia con la justicia de Jesucristo, pero dice que tenía la palabra, o más bien, disculpen, la luna debajo de sus pies, está hablando de la palabra. Debajo de sus pies es como fundamento. O sea que esta iglesia que tiene la justicia de Jesucristo tiene la palabra como fundamento para sus doctrinas, como base de sus enseñanzas, de sus doctrinas, de lo que predica, de lo que enseña y de lo que vive. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Dios, de la iglesia verdadera, la iglesia que nos presenta Apocalipsis capítulo 12? Dice, la palabra es el fundamento, porque Dios nos habla a través de la palabra. Si usted quiere saber, mi querido hermano y mi querida hermana, cuál es la voluntad de Dios, léalo en la palabra. La voluntad de Dios está escrita a través de la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios.
pero muchos se dejan dirigir por personas, pastores, sacerdotes, líderes espirituales, ministros, hombres, y no por la palabra. Y es bueno escuchar personas, pero hay que analizar lo que la persona dice a través de la palabra para ver si es cierto lo que dice. Para que al final de cuentas yo voy a aceptar no lo que dice la persona, sino lo que dice la Biblia. Un escrito está. Pero nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, una mujer vestida sobre una iglesia con la justicia de Jesucristo, con la luna debajo de sus pies, o sea, la palabra como fundamento, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La corona, lo que representa en la Biblia, es la salvación. Por eso dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la salvación. Pero las estrellas en este caso representan a las personas que predican un mensaje. O sea, son estrellas, alumbran, llevan hacia Jesucristo. Nos dice en este caso, Daniel capítulo 12, versículo 3, nos dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, o sea, los que llevaron a personas a la justicia, como las estrellas por siempre y jamás. ¿Cómo compara a esos que llevan a muchos a la justicia? Como las estrellas. Las estrellas en este caso representan a personas. Entonces cuando dice acá que esta mujer con la justicia de Jesucristo y que tenía la palabra como fundamento, dice, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, la corona de salvación. Las estrellas representan a aquellas personas que llevan a justicia o que llevan a otros a la justicia, a Jesucristo. Entonces nos dice que tiene 12 estrellas. El número 12 lo que representa en este caso es un número completo, porque el 12 es el número completo. Recuerden, en el Antiguo Testamento habían 12 patriarcas, uno fue quitado, se añade otro para que siempre siga el número 12. En varios casos, en el Nuevo Testamento, cae Judas de los 12 apóstoles, se añade otro para que tome lugar, porque siempre son 12. Los 144.000 son 12 por 12, que son 144, pero siempre son 12. El 12 simboliza un número completo, o sea, el pueblo completo de Dios a través de la historia pasada, presente y futura. Todos los salvos en la historia de la humanidad es lo que representa la corona de 2 estrellas. Todos los salvos a través de la historia en la iglesia. Entonces vemos historia pasada, historia presente, historia futura. Entonces, para poder saber en qué momento estamos, seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 nos dice, estando encinta, ¿quién estaba encinta? Esta mujer que está hablando el versículo 1 dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, persecuciones, pruebas, pero dice que estaba encinta. Ahora, lo que esta mujer, que es la iglesia, está esperando es a un hijo. Lo podemos leer en el versículo siguiente, pero ahorita lo leemos. Sin embargo, vemos que esta mujer está encinta. Si una mujer está encinta, es porque está embarazada, porque está esperando un hijo. En este caso, está esperando un hijo varón. Este hijo del cual está hablando esta profecía es Jesucristo. Entonces, lo que podemos analizar, entender y ver con este versículo es que el versículo 2 dice que estaba encinta, o sea, es decir, que aún Jesucristo no haya nacido. Entonces estamos hablando aquí tiempo antes del nacimiento de Jesucristo, o sea, antes del año 0 estamos hablando, porque la mujer está encinta, la iglesia, la mujer está encinta. El versículo 3 nos dice, cuando hablaba de esto, también apareció en el cielo otra señal. Dice que aparece otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ahora, si queremos saber quién es el dragón escarlata, que yo sé que usted lo sabe, pero el versículo 9 lo aclara y nos dice el gran dragón escarlata, que es el diablo y Satanás. O sea, sabemos que es el diablo y Satanás. Satanás es el dragón escarlata. Nos dice, apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas, lo que representan en profecía, son poderes religiosos. Los cuernos lo que representan son poderes políticos. O sea, lo que nos dice acá es que el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es que está Satanás manejando los poderes religiosos y los poderes políticos, es decir, que los maneja. Nos dice en sus cabezas 7 diademas, pero dice, y su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí nos está hablando de los ángeles que cayeron con Satanás en el tiempo antes de la creación, cuando en el cielo se dio el asunto este que usted conoce, de que Satanás quería usurpar el lugar de Jesucristo.
y comienza a engañar a los ángeles. Y muchos ángeles cayeron en el engaño. Después de un tiempo fueron echados del cielo, entonces caen del cielo. Eso es donde nos dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo está hablando de los ángeles caídos, que en este tiempo llamamos demonios. Dice: y las arrojó sobre la tierra. Dice: y el dragón, o sigue diciendo, y el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea, todavía no ha dado a luz la mujer. O sea, Jesucristo no ha nacido aún en este versículo. Dice: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué quería hacer el dragón? Devorar a su hijo, en este caso a Jesucristo, tan pronto como naciera. Y recordamos la historia del nacimiento de Jesucristo, cuando Él nace, como es, o más bien Herodes manda el decreto para que maten a todos los niños que nacieron en Belén menores de 2 años. Trata de matar a Jesucristo. Sin embargo, el ángel se le aparece en sueños a José y le dice que se vaya inmediatamente para Egipto. José huye a Egipto, todos los niños menores de 2 años son muertos, son asesinados, pero Jesucristo se salva porque el ángel le avisa a José en este caso. Cuando pasa un tiempo, Herodes muere y José regresa de nuevo. Pero aquí el versículo ya nos habla del nacimiento de Jesucristo, nos habla de Herodes y el suceso en el tiempo en que son muertos los niños menores de 2 años. Nos dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, Jesucristo nace, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí cuando dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, nos está hablando de la resurrección de Jesucristo. O sea que acá en este versículo ya Jesucristo nació, ya Jesucristo creció, ya Jesucristo fue bautizado, ya Jesucristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, ya Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ya Jesucristo descansa, pero ya Jesucristo resucita de entre los muertos, porque dice: y su hijo fue arrebatado para con Dios, o para Dios y para su trono. Ese arrebatamiento, recuerde lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice que los que mueren en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y juntamente seremos arrebatados para recibir al Señor en los cielos. Dice: seremos arrebatados los que vamos al cielo. Acá en este caso es Jesucristo el que es arrebatado para Dios y para su trono, o sea, es llevado al cielo. Aquí nos habla en este versículo de la resurrección de Jesucristo. En este versículo, mi querido hermano y mi querida hermana, estamos en el año 31. Cuando Jesucristo muere, sabemos que muere a la edad de 33 años, pero en el año 31 después de Jesucristo. Sigue diciendo: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Pero vea qué interesante lo que sucede cuando Jesucristo va al cielo. Cuando Jesucristo va al cielo, mi querido hermano y mi querida hermana, se encuentra, que ya él lo sabía, se encuentra con que hay alguien en el cielo, que es Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles están en el cielo. Y la primera obra que hace Jesucristo es echar a Satanás del cielo. Ahora, esta cita que vamos a leer, quiero que le ponga atención, porque muchas veces se ha confundido con el evento cuando echaron a Satanás antes de la creación con este evento. Pero aquí no está hablando de antes de la creación. Aquí no está hablando, de antes de la creación. Está hablando del año 31, cuando Jesucristo resucita y va al cielo. Vea lo que dice. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Estamos hablando después de la resurrección, cuando es arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Jesucristo y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, el dragón también tiene ángeles, y estaban luchando, pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles. No prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo.
o sea que estaban en el cielo. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Primeramente, Satanás se le llama la serpiente antigua hasta después del pecado. La primera caída de Satanás, porque son 4 caídas, pero la primera caída de Satanás se da antes de la creación, cuando es echado del cielo. Esta no es la primera caída, porque aquí está hablando después del pecado, porque se le llama diablo, se le llama más bien la serpiente antigua. Y dice el versículo que se llama diablo y Satanás. Antes del pecado, el diablo o en el cielo se le llamaba Lucifer, que es una palabra griega. Es Luzbel en hebreo y es Lucero en español. Ese era su nombre. Se le llama la serpiente antigua, se le llama diablo y se le llama Satanás hasta después del pecado. Ahora, dice el versículo, o sigue diciendo, el cual, hablando de Satanás, engaña al mundo entero. Antes de la creación y antes del pecado, él no engañaba al mundo entero. Hasta que engaña a Adán y a Eva es que comienza a engañar al mundo entero. El primer engañado fue Eva, después Adán y después sigue este engaño. Dice, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, antes de seguir con esta parte, que es importante, porque usted debe de entender de que proféticamente hablando estamos hablando de la historia cronológica. Estamos en el año 31. Recuerden que en el tiempo de Adán y Eva, cuando fueron creados, Adán era el señor de la tierra. Él fue creado para que él señoreara la tierra, para que él gobernara la tierra, para que él fuera el mayordomo, el jefe en la tierra. O sea, el representante de la tierra en este caso se llamaba Adán. Pero cuando Adán cae en pecado, lamentablemente, entonces el que cae en pecado se hace esclavo del que no hace pecar. En este caso viene Satanás, que lo engaña, y Satanás asume el mandato en este caso, o sea, se hace señor de la tierra. Por eso vemos en Job que había un hombre justo que se llamaba Job, varón perfecto, y dice en el versículo 6, capítulo 1 de Job, versículo 6 y versículo 7, dice, un día se vinieron a presentar delante de Jehová. Y escuche, un día se vinieron a presentar delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Léalo usted. Dice que los hijos de Dios se presentaron ante Jehová. Un concilio celestial. Hay un concilio en el cielo y en ese concilio se presentan los hijos de Dios. Los hijos de Dios que habla acá son los representantes de los mundos habitados en varios lugares. No en nuestro sistema solar, que es la tierra, pero otros mundos habitados también tienen cada representante. Pero el representante de la tierra en este caso se llama Satanás. Ahora, Satanás va al concilio, dice, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué le dice? ¿De dónde vienes? ¿De dónde venía Satanás? Dice, de rodear la tierra y andar por ella. Usted puede leer la historia, o tal vez usted la conoce. Pero Satanás era el gobernante de la tierra. Y como gobernante de la tierra nos representaba ya en las huestes, o más bien en los concilios celestiales. Ahora, cuando Satanás va y habla, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios? ¿Y qué le dice Satanás? Satanás le dice, bueno, y como tiene de todo, y usted le ha dado todo lo que le ha dado, lógicamente que está bien, y es justo y todo, pero quítele, hágale esto. Y usted sabe lo que le sucedió a Job, pero lo importante aquí es que Satanás, en lugar de defender a Job como gobernante, más bien lo que hace es acusarlo. Y siempre ha sido el acusador de los hermanos. Entonces, vemos acá que Satanás es el que representa al hombre después del pecado y antes de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo va al cielo en el año 31, entonces echa a Satanás y a sus ángeles del cielo. Vean lo que sigue diciendo la cita en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 que estamos hablando. Vimos que se le llama Satanás, se le llama diablo, se le llama la serpiente antigua, el que acusaba o engaña más bien al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Pero sigue el versículo 10 que dice, entonces oí una voz del cielo que decía, vean lo que dice la voz del cielo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora está hablando del tiempo de la resurrección, cuando Jesucristo va al cielo y echa a Satanás. Dice,
porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién fue lanzado fuera? El acusador de nuestros hermanos. Ahora, él los acusaba ya en el cielo, en los concilios celestiales. Antes de la creación no podía acusar a los hermanos porque no existían todavía. El hombre no había sido creado. Adán y Eva no se habían multiplicado aún. Eso sucede después del pecado. Por eso dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Está hablando del tiempo después del pecado y antes de la resurrección de Jesucristo. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice el versículo importante, por lo cual alegraos, cielos. ¿Quién tiene que alegrarse? Dice, alegres en los cielos, y los que habitan, o los que moran en ellos. ¿Quiénes moran en los cielos? Los seres celestiales. Los que se alegran son los seres celestiales y los cielos. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado del cielo. Pero dice también el versículo, ay de los moradores de la tierra. O sea, se alegran los cielos, pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces los cielos se alegran, pero los moradores de la tierra, ay, porque ha descendido Satanás. Y sabemos que Satanás está haciendo sus últimos esfuerzos para engañar al pueblo de Dios y para hacer caer la iglesia de Dios. El deseado de toda la gente, mi querido hermano, nos dice con respecto a esto. En la página 709 nos dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido su simpatía de los seres celestiales. Eso nos dice, querido hermano y querida hermana, que antes de la resurrección de Jesucristo, antes de que Él fuera echado, todavía los ángeles tenían cierta simpatía por Él. Esa simpatía cae con la muerte de Jesucristo. Nos dice o sigue diciendo, desde entonces su obra sería restringida. ¿Restringida a dónde? A la tierra. Cualquiera que fuese la actitud que asumiera, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. O sea, el último vínculo de simpatía que podrían haber tenido los ángeles y seres celestiales quedó roto en la cruz del Calvario. Sin embargo, sigue diciendo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar por causa del hombre. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía de elegir a quién servir. El hombre debía de elegir a quién servir. ¿A quién elige usted, mi hermano? ¿Servir a Cristo, el Señor de la luz, o servir al Señor de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, Satanás? Pues yo espero que decidamos servir a Jesucristo. Dice la cita, o sigue diciendo, después de que las huestes celestiales testificaron el decidido propósito de Satanás de destruir a Jesús, su simpatía hacia él fue cortada y finalmente le fue prohibido entrar en el cielo después de la ascensión de Jesús. ¿Cuándo le fue prohibido entrar en el cielo? Después de la ascensión de Jesús. O sea que antes de la ascensión de Jesús, él sí tenía o sí podía entrar en el cielo. Pero hasta después de la ascensión, cuando viene la batalla en el cielo, es cuando él es echado y le es prohibido entrar en el cielo. Habiendo sido arrojado del cielo, se propuso destruir a la mujer, es decir, a la iglesia. Y nos confirma que la mujer es la iglesia. Seguimos con el versículo número 13 del capítulo 12 de Apocalipsis, que nos dice, cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Qué hace él? Persigue a la mujer
que había dado a luz al hijo Aarón, Jesucristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. No es el estudio de hoy, pero sabemos que este tiempos y la mitad de un tiempo, que son tiempos proféticos, que son 1260 años de hegemonía papal, de persecución para el pueblo de Dios. Entonces vemos que ese versículo 13 del capítulo 12 de Apocalipsis se extiende desde la persecución del pueblo cristiano, con Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, el tiempo